Bien, aquí estamos otra vez en estos especiales de Fogón en Fogón, en su formato audiovisual, sí, pero por supuesto también para nuestro programa de cada sábado de 16 a 18 por Radiográfica FM 89.3 en Buenos Aires, la radiocooperativa.uy en Uruguay y actualmente para la RU, sí, aquí en la República Argentina. En este caso, a quienes le vamos a estar dando la bienvenida y para charlar de temas que tienen que ver con la política económica es precisamente aparte del equipo de economiapolítica.uy, ¿sí? Por eso saludamos a Gabriela Cultelli y a Héctor Tajam. ¿Qué tal, Gabriela, ¿Qué tal? Héctor? ¿Cómo andan? Buenos días, ¿Cómo ¿cómo les están por ahí? va? Ahí está, bueno, por supuesto, digo, la idea va a ser charlar sobre economía política y ahí habíamos visto un artículo que tiene que ver con el tema precios, ¿sí? Aumento de precios. ¿Dónde son los aumentos de precios que están habiendo en esta política económica desarrollada desde el 1 de marzo hasta aquí por el gobierno de Luis Lacalle Pou? Y bueno, queríamos ver esto de cómo es precios para ricos y precios para pobres. Sí. Sí, claro. Eso está encarado fundamentalmente alrededor de lo que se denomina la medición de la inflación. Uh-huh. Y como que es digamos, un abarcativo de una cantidad de bienes que en promedio hacen el costo de una canasta hogareña, digamos, de una canasta familiar. El costo de esa canasta familiar que está en términos de alimentos, vestimenta, los servicios públicos, el transporte, la vivienda, etcétera, hasta la recreación, ¿verdad? Todo ese costo es lo que en promedio se denomina cómo aumenta el costo de la vida. ¿Sí? O la inflación. O la inflación, exactamente. Y es promedio, o sea, ahí sí, está lo por que eso, consume ahí está. un hogar rico y está lo que consume un hogar pobre. Sí, tenemos dos promedios ahí. Tenemos el promedio de los bienes, es decir, que cualitativamente son diferentes, pero que se promedian en su precio, ¿verdad? Los bienes que están dentro de la canasta, ese es un promedio. Y por el otro lado tenemos el promedio de lo que ganan los asalariados en diferentes rangos de ingresos y de los mismos hogares también, exactamente. Bien, entonces esa relación es la que nos está determinando cómo progresa o cómo desciende, que es lo que está sucediendo últimamente, el poder adquisitivo fundamentalmente de los trabajadores y de los hogares, ¿verdad? Bien, entonces, aquí lo que nosotros abarcamos, a partir de una investigación que hizo un joven economista, Fernando Esponda, muy interesante, de lo que él le denominó inflación para pobre e inflación para rico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en los hogares de los ingresos menores, obviamente, un economista alemán hace mucho tiempo lo definió alrededor de un sentido común, más que de una ley económica, de que, bueno, a medida que bajasen los ingresos, el consumo se concentra cada vez más en servicios y bienes básicos, fundamentalmente alimentación, vestimenta y algunos servicios, ¿verdad? Y cuando te vas hacia arriba, hacia los ingresos mayores, esos bienes pierden importancia en el total del gasto y adquieren importancia otros bienes de mayor sofisticación, recreación, viaje, transporte, automotores y mantenimiento y vivienda, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los precios para uno y qué pasa con los precios para otro? Ese es el elemento diferenciador. Los precios para esa canasta de bienes
de ingresos menores que se comienzan a concentrar fundamentalmente en los bienes básicos, y ahí encarábamos nosotros en el artículo alimentos y vestimenta, son los que más crecen. Es decir, si uno observa, los precios de los alimentos, fundamentalmente, crecen mucho más que el precio del componente general de inflación y que los precios que pagan en mayor proporción los ingresos de los más ricos. Lo que pasa también, como decía Santi, retomando, ¿no? Que en un hogar cuyo ingreso sea de 100, supongamos, ¿no? Lo que puede consumir ese hogar es 90, como se dice, ¿no? Hay un dicho que dice apenas le alcanza para comer. El 90% de sus ingresos los gasta ¿en qué? En comida. El otro 10% que le queda, la luz, el agua. O sea, eso que está dentro del capítulo que se llama vivienda, porque vivienda no es el techo como tal, solamente el alquiler, sino la luz, el agua, el gas, esas cosas. Entonces, ese hogar consume eso principalmente. Otro hogar, como los hemos visto muchas veces por la televisión, porque ni siquiera porque están muy separados y segmentados de esta sociedad, tienen roperos, closets llenos que son una habitación. Zapateras que ocupan toda una pared, etcétera, etcétera, no un par de zapatos. Bien, hay una diferenciación importante y ese hogar, por ejemplo, ese hogar que tiene todo ese tipo de consumo, gana, por ejemplo, los alimentos porque se come hasta un límite. Hay un techo, y un techo biológico en la alimentación. Ese hogar, si fuese del 10% más rico, que no son los más ricos de todos, los alimentos estarían pesando en un 11% de sus ingresos, ¿no? Si fuese del 10% más rico. Ahora, los más ricos de todos es ínfimo lo que pesa la alimentación. Por tanto, al subir los precios, el impacto de los precios de los alimentos en una canasta que ocupa el 90% en alimentos se le va al 100% y prácticamente tiene que, entonces empiezan a colgarse de la luz, del agua, porque no da. No da, sencillamente, cuando los ingresos de esos hogares más pobres, además, suelen ser salarios y alguna que otra pasividad, jubilaciones. No les gusta a los jubilados que digamos pasividad, jubilación. Y por tanto, en la práctica termina siendo una disminución real en términos de salario, porque ese mismo salario que no subió, no mantiene su poder de compra. Como suben los precios, baja su poder de compra. Y bueno, no sé, esa es una de las... Y bueno, lo que ha sucedido son dos cosas. Por un lado, el precio de los alimentos es el que pesa más en la canasta y es el que ha subido más, el que fundamenta con mayor importancia el aumento de la inflación, ¿sí? Entonces, si tenemos una proporción nada más que del 11% en los hogares más ricos, una inflación en los alimentos del 10% apenas le pesará un 1%. Claro. ¿Verdad? Ahora, si nos vamos a los ingresos cada vez menores, en el 10%, ¿sí? Digamos, estadísticamente, la encuesta de hogares determina un 35%. O sea, ahí un 10% de aumento ya estaría en un 3,5%. Es decir, multiplicado por 3 el peso de la inflación en alimentos se multiplica por 3. Ahora, si del 10% nos vamos bajando, digamos, hacia el 1%, ahí vamos cayendo en lo que decía Gabriela, en que casi todo el consumo es alimenticio y transporte hacia el trabajo. Y esos elementos son los que más han aumentado y por lo tanto van depreciando el salario de esta persona.
Por lo tanto, 10 veces más impactaría exacto, que en un hogar más. Exacto, 10 veces más. Imagínense ustedes, si nos ubicamos en el 1% más pobre y en el 1% más rico, bueno, ahí las diferencias son gigante, abismales, ¿no? Prácticamente al 1% más rico no le pega casi nada una inflación alimenticia, pero al 1% más pobre le determina todo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que allí tenemos un problema de distribución del ingreso enorme a través de la cuestión del tema del sistema de precios, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo en Uruguay hoy y está sucediendo en muchos países de nuestra región. Está dentro de esta crisis, podríamos llamarle económico-pandémica, pues empezó primero con la economía, después agudizada por la pandemia. En este entorno está sucediendo una expropiación de ingresos tremenda a través de diferentes mecanismos. Una transferencia de ingresos de los más pobres a los más ricos, de los trabajadores a la patronal. Ahí está. Sí, Andrés. Héctor te preguntaba, y digo también a Gabriela, les pregunto, ¿esto es propio de la política del sistema neoliberal o es algo que es un efecto incluso hasta, digamos, puede ser un efecto, digamos, de esto, ¿no? De la pandemia, etcétera, digamos, que produce esta inflación, o es algo, digamos, que el sistema lleva a ese, digamos, a bajar, digamos, a consumir todo a los trabajadores a determinar esta transferencia de dinero hacia los sectores más pudientes, digamos. En el trabajo, primero, antes de explicarlo, pasemos a los datos que precisamente este economista nos presenta, de algunos periodos históricos. De una investigación hecha con esta misma metodología que estábamos hablando. En esos datos nos dice que el impacto más fuerte fue en estos últimos 6 meses, porque lo puedes medir semestralmente, más fuerte incluso que el de la crisis del 2002. Sí. ¿No? Que ese crecimiento diferencial se dio entre 2002 y 2005 sobre todo. Creo que era de 2,3 la diferencia en uno y 2,7 ahora. Sí. Ahora, cuando en otro momento histórico que él mide, porque en el 2016, cuando en un punto donde la inflación también superó en términos generales el 10%. 2016. Él dice que allí, en el 2016, la diferencia fue que fue parejo para todos. Ese es su planteo, de acuerdo, el resultado de sus estudios. Ahí hay una primera parte de la contestación a lo que tú, Andrés, nos preguntabas. Es decir, ¿está definido o está situado acorde con políticas neoliberales? Bueno, en cierta medida sí, porque si tú lo ves históricamente, ¿sí? La diferencia se encuentra ahora y en el 2002, en las dos crisis en las que el neoliberalismo primaba, digamos, en la política económica. Si nos corremos hacia atrás, cuando aún estaban las políticas del Frente Amplio, cuando la inflación, por distintos motivos, superó también el 10%, entonces allí el reparto de las consecuencias, el reparto de los efectos, fue bastante repartido, digamos, ¿verdad? Ahora, yendo un poquito más a lo que tú decías. Hay dos elementos ahí que hacen concretamente a la cuestión. Una, el manejo de las tarifas públicas, ¿verdad? Claro. Que impactan muchísimo en las familias, y en las familias impactan, pero también impactan en la composición del costo de los alimentos, no solo desde la producción, sino desde la distribución. Se impactan por los dos lados. Eso por un lado. Y el otro, el manejo del tipo de cambio con los bienes importados también alimenticios. Exactamente. O sea que allí ya tenemos dos elementos que marcó Gabriela. De política económica.
de política económica. Uno, sobre las tarifas públicas, o sea, de las empresas públicas, que cambió radicalmente, y a partir de marzo comenzaron a ser ajustadas, inclusive por encima de la inflación. Y ya vimos cómo eso afecta el costo vivienda, que tiene un peso mayor también en los hogares más pobres. Eso con respecto a las tarifas públicas. Y después, con respecto a la variación del dólar, que es un instrumento también de distribución de ingresos, de tal forma que ahí hay una corriente hacia las patronales que exportan, y por lo tanto el dólar, cuando vienen a comprar con el dólar de exportación, compran más trabajo, compran más insumos, es decir, agrandan su poder adquisitivo y agrandan su ganancia por tal motivo. Allí también tenemos en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo, acá en Uruguay, el gobierno intentó hacer un acuerdo con los intermediarios, sobre todo los intermediarios más grandes, es decir, con los supermercadistas, y con la asociación de supermercados más chicos, con Cambado. ¿Sí? Hizo un acuerdo de precio, pero el acuerdo llegó tarde. Es decir, el ajuste ya se había dado. O sea, dejaron procesar el ajuste para después llegar al acuerdo. Esos son los saludos por la televisión. Entonces, en realidad, eso lo que tuvo un efecto fue, digamos, legalizar el aumento de precio. Claro. Lo institucionalizó. El aumento de precio que había habido, el ajustazo que hicieron en marzo o abril, después, con el arreglo con el gobierno, prácticamente lo institucionalizaron. Ahora se va a levantar de nuevo ese acuerdo y va a suceder lo mismo. Otra vez un reparto del ingreso a través de precios totalmente inequitativo, ¿verdad? Y el acuerdo, digamos, la agencia de publicidad lo termina digamos, montando como, bueno, llegó el acuerdo, ¿no? Llegó, digamos, bueno, a partir de ahora no hay aumento, con bombos y platillos, digamos, como si fuera, digamos, bueno, el defensor de los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, hasta crearon una canasta que la publican allí en la web de Presidencia. No estaba publicada, ¿no? Los precios de la canasta en otra web. Sí, pero no importa, la pasaron ahora a publicar lo pone en Presidencia como parte de lo que dice Andrés, como parte de la política de difusión, digamos, ¿no? Esa agencia de publicidad, como dijo un compañero. En defensa del consumidor estaba publicado. Bien. Nadie la mira ahora tampoco, así que... Sí, y el otro elemento que se da tanto en Uruguay como en Argentina es estructural, digamos. Y no pasa solamente en el neoliberalismo, también nos pasaba a nosotros. Y ese es digamos, la orientación exportadora de nuestros países y la dependencia de los mercados mundiales. De tal forma, y justamente lo que más exportamos son alimentos. Y cuando los alimentos tuvieron todo ese aumento de precios, ese aumento de demanda mundial, el mercado interno competía con el mercado mundial. Obviamente, el que ganaba era el mercado mundial. ¿Sí? Y por lo tanto, el aumento de los precios internacionales se internaliza y al final uruguayos y argentinos terminábamos comiendo una canasta de alimentación a precios internacionales. Claro, lo que pasaba en el periodo del Frente Amplio, que en ningún momento, que el salario real al cabo del año terminaba creciendo por el incremento del salario nominal por encima de los precios, incluso a nivel de los precios alimenticios. Y por eso sucede esto que dice acá en el 2016. Sí, esto se cierra entonces, todo este tema de una brutal reorientación de los flujos de ingresos, que durante los periodos de Frente Amplio se había revertido eso. Sí. Se había canalizado ingresos hacia las familias más pobres y fundamentalmente
por el salario y por las jubilaciones, sobre todo las jubilaciones se había canalizado hacia esa familia. Ahora se está revirtiendo. Hay toda una reversión de estos ingresos hacia la patronal. O sea, como bien decía Gabriela en otro artículo, cuando la ganancia no se puede determinar fundamentalmente en el tema de la producción, que hoy está inmovilizada, etcétera, ¿verdad? Se acude a la distribución para seguirla manteniendo. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Hoy en Uruguay se están haciendo acuerdos salariales acordados con las patronales increíbles. Les tocó ahora a los peones rurales. Sí. ¿Sí? Se juntó el Poder Ejecutivo con la patronal, ejercieron el poder de voto adentro de la negociación colectiva sin ningún espacio de negociación colectiva, sin ningún espacio de negociación, y le impusieron a los trabajadores rurales un descenso de aquí al 2022, un descenso de su ingreso tremendo. Le van a ajustar primero un 3% en enero próximo, cuando la inflación va a ser 3 veces más. ¿Sí? 3 veces más, 9, 10% va a estar la inflación anual y le van a aumentar nada más que un 3%. Luego, pero escucha bien Andrés y los oyentes, pero le van a descontar ese 3% que ya lo aumentaron antes y le van a descontar el descenso del PBI, que está calculado, y nosotros más o menos lo hemos calculado en un 4%, mínimo. O sea, 4 más 3 y acumulado es casi un 8% que le van a descontar del aumento de la inflación. O sea, que no le queda nada. Y después el acuerdo dice, y la recuperación salarial sería posible en caso de que se recuperara la actividad económica agropecuaria. Pero ahí es actividad económica agropecuaria, pero cuando le descuentan el descenso del PBI, le descuenta el descenso del PBI general, que va a ser mayor, más grande que el de la agropecuaria, porque la agropecuaria no ha sido tan castigada como las otras actividades que aglomeran trabajadores, que no pudieron... Por ejemplo, el turismo, uno de los que más castigado fue. Turismo, comercio, transporte, todas esas actividades descendieron a casi cero, alguna de ellas, ¿sí? Y eso determinaron una baja de la actividad económica general mucho más grande que la de la agropecuaria, que por su diseminación de la fuerza de trabajo, digamos, se vio menos afectada. Incluso posiblemente ahora, por un caso particular nuestro, tengamos una demanda especial, unas oportunidades en el mercado internacional que hagan incluso... Argentina ya la está teniendo. Sí. Argentina en este momento está vendiendo más carne a China que en Brasil por primera vez en su historia. Es decir, está reorientando y van a tener una demanda de carne, sobre todo, una demanda internacional bastante más grande, Uruguay, Argentina y Brasil, esta parte de acá, porque los problemas que tiene China con Australia, vamos a suplir nosotros. Y Australia no va a entrar como entraba antes en el mercado chino. Usted sabe que Australia se sumó al tribunal ese contra China por el tema de dónde provenía el COVID-19, etcétera, ¿no? Y ahí los chinos lo castigaron. Y el otro es Estados Unidos mismo, que por la propia pandemia ha tenido que inhabilitar una cantidad de faenas y una cantidad de frigoríficos y establecimientos asociados a la producción bovina, que ha rebajado en forma muy importante sus capacidades de exportación. Por lo tanto, también previendo hacia adelante, este ajuste le está dando un nivel de ganancia increíble, ¿no? Está clarísimo. Bueno,
creo que queda, obviamente vamos a estar muy pronto en comunicación porque se viene el presupuesto, ¿sí? El Sí, presupuesto Andrés. quinquenal, así Otra que rebaja salarial seguramente en el quinquenio, ¿eh? ahí Importante. está. Sí, La nuestra. Y ahí se va a atornillar el modelo. me quedé pensando ahí con lo que decía Héctor, con lo que decía Gabriela. Digo, no para ahondar ahora, pero digo, para ir cortito y al pie, digo, ¿es posible que el Uruguay, con su mercado interno chico, ¿no? Que siempre uno dice, o sea, que es poquito, digamos, digo, ¿es posible pensar en vivir con lo nuestro? Sobre todo digo, en el marco de que las crisis comerciales, las crisis económicas mundiales, sabemos que vienen y que impactan, digo, para que impacten lo menos necesario, digo, lo menos posible, Sí, digo, nada, o sea, lo meto ahí como claro. Se para puede, futuras charlas. para futuras, pero cortito. Se puede hacer en el periodo de Frente Amplio el consumo interno y, digamos, fogoneado de alguna manera, ampliado por los salarios y la pasividad y el nivel de empleo, se constituyó en un elemento de dinámica productiva y dinámica a través de la demanda de dinámica en la actividad económica y del crecimiento que no se puede desconocer. ¿Sí? Mientras Efectivamente. allí del otro lado del charco caían y caían y caían, esto se mantuvo. Yo no sé si es la primera vez en la historia que sucede eso, porque aquí, bueno, hubo muchos problemas en el último quinquenio, pero no cayó en bancarrota total así. Entonces, esa es una muestra de que sí es imposible pretender que no afecte, Ujú. pero sí se puede trabajar de otra manera. Clarísimo. Bien. Bueno, les agradecemos enormemente la participación, por supuesto, como parte del equipo de economíapolítica.uy. Gabriela, Héctor, el agradecimiento de siempre. Y bueno, obviamente, seguramente vamos a estar en la próxima charla con el tema del presupuesto quinquenal. Dale, Andrés. Hasta pronto. Chao. Y un Chau, saludo a todos. chau, chau.